como todos somos creyentes en el Señor, y siempre que empezamos a algo, tratamos de invocar el nombre del Señor porque nuestras capacidades son insuficientes para tocar los temas que tienen que ver con el cielo. Así que vamos a ir a la presencia del Señor y oramos. Querido Dios, te doy gracias en esta tarde que puedo estar juntamente con mis hermanos. Alabo, bendigo tu nombre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que podemos participar juntos. Gracias que podemos vernos a través de este medio y no solamente escucharnos. Y pedimos, Señor, que tú nos des claridad, iluminación en el tiempo que estamos viviendo, para aprovechar todos estos medios que están a nuestro alcance y seguir, Señor, como portavoz, como heraldos, llevando tu palabra. Ayúdanos, Señor. Fortalece, bendice, renueva, Señor, aleluya, a cada uno de mis hermanos. Agradecido por todas las cosas, queremos invocar tu nombre, darte la gloria y la alabanza y pedir tu asistencia, pedir tu Espíritu Santo que nos des iluminación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sabe que soy pastor de una congregación aquí en Moreno y bueno, estamos pasando por distintas situaciones de por ahí euforia y también tristezas. Así que una sobrina mía hoy me llama tempranito y me dice, tío, quiero informarte algo, el resultado del análisis que me hicieron del cáncer, resultó que no tengo nada, y estaba contenta y saltaba de alegría y lloraba al informarme. Ella tuvo cáncer y Dios le sanó, pasó por un periodo muy difícil. Y bueno, entonces uno se alegra porque los padecimientos de los demás también uno lo padece, porque es una carga que lleva. Entonces hoy estaba, hace una hora atrás, llama otro mensaje de que una hermana que no es de nuestra iglesia, pero sí la familia concurre a nuestra iglesia, falleció. Entonces todo es, uno tiene que estar en una euforia, pero también en una tristeza, tratando de sobrellevar todas las cosas y animar, fortalecer, y reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Pero lo que nosotros estamos viendo es tan importante porque tiene que ver con todas las cosas que hacen a la verdadera realidad de nuestras vidas. Hay muchas cosas que están en el entorno de lo que nosotros necesitamos y vivimos. Por ejemplo, la vida misma. La vida misma que vivimos y proyectamos es solamente momentánea. Esto no es lo eterno. Y lo eterno tiene que ver con lo que realmente tiene importancia. Y nosotros tenemos también dentro de nuestra asociación a la que estamos, un grupo de pastores que pertenecen a la Regional Buenos Aires. Nuestra asociación es una asociación que está en todo el país, pero entonces para mantener nuestra relación de comunión, que no lo podemos hacer, lo hacíamos una vez al mes, entonces programamos de que cada día uno de los hermanos o pastores o obreros tenga una porción de la palabra. Entonces se dictamina, por ejemplo, comenzamos todo el libro de Juan, y así cada uno va teniendo una porción, unos 6, 7 capítulos que se distribuye, y entonces todos los días tenemos palabra. Bueno, a mí me tocó hoy el libro de San Juan, cuando el Señor está ahí y en el capítulo 11 cuenta la resurrección de Lázaro. Entonces ese capítulo se distribuyó en 4 o 5 ministros que hacían, ¿no? Que participaban. A mí me tocó la parte donde el Señor le dice que quiten la piedra. Entonces cuando quitan la piedra, el Señor dijo, Lázaro, ven fuera.
y clamó, ¿no? Y bueno, Lázaro salió allí todo vendado, ¿no? Entonces, cuando te toca el relato, tenés que buscar también el hecho de qué voy a hablar. Entonces, el que me antecedió ayer habló sobre Jesús que lloró y habló de la compasión que se estremeció del Señor. Entonces habló de todo el sentimiento del Señor. Siempre uno le pide al Señor que nos dé también una palabra. Entonces yo hablé de la voz de Dios, la voz del Señor. Entonces la voz del Señor llamó a Lázaro y hablé sobre dos cosas de la voz del Señor. Primeramente llamó, ¿no? Llamó y resucitó. Entonces la Biblia dice que todos los muertos van a oír su voz y que van a resucitar y va a haber una resurrección para vida y una resurrección para muerte. Por supuesto que va a haber un lapso entre la resurrección, pero ese mismo pasaje habla de dos clases de muertos. Primeramente, los muertos espirituales. Dice que el Señor, el que escucha la voz y recibe al Señor, va a vivir. Entonces, los muertos espirituales, que tiene muchísima mayor importancia que la muerte física. Porque si yo no le doy importancia hoy al llamado del Señor cuando me llama para la salvación, no hay esperanza de resurrección para vida. La segunda clase de muertos que menciona ahí el capítulo 11, el que me tocó, son los muertos que están en los sepulcros. Dice, los que están en los sepulcros oirán mi voz. Entonces la voz del Señor muestra su deidad. Así que cuando el Señor habló, manifestó su deidad. El que me antecedió ayer habló de su naturaleza humana. Él tiene el mismo sentimiento que cualquier hombre y se compadece como cualquier hombre y llora con los que lloran. La emoción de él es algo maravilloso. Pero cuando me tocó a mí, por ejemplo, hoy hablé de la deidad del Señor. Y nosotros hemos hablado acá sobre la deidad del Señor. El Señor tiene poder para resucitar a los muertos. Él dijo, mi Padre da vida y ha dado poder al Hijo para dar vida también. Y Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces es de suma importancia poder enseñar no el entorno, las necesidades comunes que nosotros tenemos hoy, que se suplen, ¿vio? Pero no podemos dejar lo primero. Yo que el Señor dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Y muchas veces nosotros estamos embelesados en lo que son las añadiduras y nos olvidamos de lo importante. Lo importante es que si yo no tengo a Cristo hoy y si no tiene mi vecino y no tiene mi familia, no tiene la vida. Y si murió, porque hoy no hay edades para morir. Estamos viviendo en un tiempo urgente de hablar la palabra del Señor, pero de hablar claramente. Estaba en una oportunidad, creo que lo conté a ustedes, pero un muchacho trabajando acá y me levanté, él se llamaba Alfredo, y estaba ahí en un entrepiso de mi casa, domicilio, y le digo, Alfredo, prepara tu vida porque vas a vivir y no vas a morir y no vas a vivir. Este hombre era muy burlón, muy creído en él y en sus fuerzas. Yo lo hice sin pensarlo. Solamente largué, hasta le digo en forma graciosa también. Pero yo no sabía el impacto que iba a tener en el corazón de él. Y el muchacho se dobló. Estaba trabajando y se dobló. Y me dijo, no me hables de la muerte. Así que, hermanos,
la muerte es algo trágico para los no salvos, pero yo tengo que tener seguridad de la salvación y tengo que tener victoria sobre la muerte y el temor de la muerte. Y no estoy hablando del temor normal, porque hay un temor normal que es parte de nuestra naturaleza humana, que nos estamos cuidando. No es que somos, bueno, si me muero, me muero. No, no, no. Queremos vivir, estamos sujetos a la vida. Voy a hacer entrar a una persona. Y entonces me dio oportunidad para hablarle. Y parte de lo que le hablé a él también es lo que siempre hago cuando hay una ceremonia. Entonces la voz del Señor es tan importante porque cuando Él venga, Él va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Entonces la voz del Señor es tremendamente poderosa. Ahora, la segunda cosa que hablé es que ¿a dónde llegó la voz de Lázaro, del Señor? Una pregunta le hago a ustedes. ¿A dónde llegó la voz del Señor? Cuando el Señor clamó, ¿dónde llegó la voz? ¿Alguno me puede contestar? El Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Se abrió la piedra, dice, quitan la piedra, y el Señor habló. ¿A dónde llegó la voz? ¿Dónde estaban los espíritus? ¿Cómo? ¿Dónde estaban los espíritus? ¿Dónde moraban? ¿En el seno de Abraham? ¿Vio? Ahí está, muy bien, hermano. Eso es algo que yo tengo que saber. Que la voz del Señor, que la piedra no se quitó para que la voz del Señor escuche el cuerpo muerto, sino para que Lázaro salga. Porque la voz del Señor, hermano, es mucho más potente que una piedra. Entonces la voz del Señor, ¿ese qué es? Espere que me están pidiendo plata, es terrible esta gente. ¿Cuánto querés? ¿10.000 o 20.000? Amén. Verdes. Qué tremendo. Se aprovechan, ¿vio? Se aprovechan de mi nobleza, dijo uno. No miren ustedes, bueno, hermano. Y sabe que hay dos Lázaros. Hay un Lázaro que no es este. Hay un Lázaro que cuenta el libro de San Lucas y habla de Lázaro y el rico. Ese Lázaro era un mendigo. Ahora este Lázaro es otro Lázaro. El nombre Lázaro era común, viene del hebreo Eleazar. Así que Eleazar es un nombre muy conocido. Lo que pasa es que al pasarlo al griego es Lázaro, pero es Eleazar el nombre hebreo. Y hay muchos Lázaros. Entonces el Lázaro que nosotros vemos en el capítulo 16, creo, de San Lucas, era un mendigo que el Señor contó. El Señor contó que había un hombre rico que se vestía con esplendidez y había Lázaro, un mendigo que deseaba comer de las migajas que caían del rico. Los dos murieron, pero dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico fue sepultado. Pero también yo no sé si se encontraron los dos allí, no sé si se encontraron. Puede ser también que se hayan encontrado, porque son conjeturas que uno hace. El asunto que cuando el Señor llama, póngale que hayan los dos Lázaros que hay, pero el que escuchó la voz fue realmente a quien el Señor llamó. ¿Vio? Entonces, posiblemente Abraham sorprendido, porque Abraham le dijo al rico cuando le pidió que mandara a Lázaro, manda a Lázaro, que le diga a mis hermanos que no vengan acá, a este lugar. Y el Señor, Abraham dijo, no se puede, porque nadie puede ir para allá. No. A Moisés y a los profetas tienen.
Así que había un lugar que se llamaba el paraíso, y el paraíso, si nosotros solamente pensamos que es un paraíso, es un bosque, es un lugar de árboles, de arroyos, un lugar hermoso, que también hay un hábitat muy especial de camaradería. Así que estaban allí en ese entorno, en el seno de Abraham, y posiblemente estaban todos los que nosotros llamamos los héroes de la fe y tantas otras personas que estaban allí rodeando ahí la mesa en ese lugar tan especial de espera, ¿no? El paraíso. Había un pueblo ahí, dice que murió Abraham y fue reunido a su pueblo. Murió Moisés y fue reunido a su pueblo. Y no está hablando del pueblo israelita porque Abraham fue el fundador. Así que cuando Abraham fue, ya había un pueblo allí. El primero que estuvo allí se llama Abel, el primer héroe de la fe. Así que muchísimas personas que están viendo, que gustan, que tienen olfato, que tienen vista, oído, todos los sentidos funcionan a la perfección y están en un pleno goce y disfrute, esperando, pero están en esperanza. Ellos esperan la obra del Señor en la cruz para que los saque de ese lugar. Porque ese lugar es momentáneo o era momentáneo. Pero había otro lugar, el lugar de tormento. Y en ese lugar de tormento es más profundo. Ahí hay distintos grados de castigos. De que los ángeles que pecaron están guardados en prisiones de oscuridad. Lo que sí es que el rico lo pudo ver a Lázaro y vio a Abraham también, y vio el goce de ellos. Y él dijo, yo estoy atormentado en esta llama. Qué importante, porque no hay cuerpo allí, no está el rico con el cuerpo está en la tumba. Pero el alma tiene todos los sentidos en pleno funcionamiento. Pidió agua, tiene sed, tiene que ver con el gusto. Dice, habló de la llama, del tormento, está sintiendo, hay tacto. Está viendo, tiene vista, está escuchando, tiene oído. Así que están todos los sentidos funcionando. La Biblia habla, dice, que cuando descendió Lucifer allí, aunque eso es profético, porque él todavía no descendió allí, pero dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Así que habla de cama de gusanos y frazada de gusanos. Y bueno, y la Biblia dice también, San Mateo, el Señor habla, dice, el gusano de ellos. Así que el gusano es de ellos mismos. Es un lugar de espanto. ¿Sabe que estuve viendo lo que quiere decir la palabra espanto? Miedo sin límite, pánico. Es algo tremendo. Para siempre dejarás de ser. En ese lugar no hay nombre, no hay identidad. Eso no quiere decir que no tenga conciencia de su existencia, pero no hay identidad, no hay nombre. Fíjese que menciona a Lázaro, menciona a Abraham, pero no menciona el nombre del rico. Para siempre dejarás de ser. El ser tiene que ver con la identidad, la persona. Yo me llamo, ¿yo? Tú, yo, él. Había un cantor que cantaba y hablaba del lugar, dice, en el pozo, allí nos vamos a encontrar. Como si el baile siguiera. Pero es terrible ese lugar, tremendo. Pero el Señor mostró su deidad y habló y llamó a Lázaro. Y entonces nosotros vemos que el que llora tiene poder para resucitar los muertos. El que tiene hambre tiene poder para dar de comer a multitudes de personas que están hambrientas. El que dio vida tiene poder para dar vida. Es algo tremendo, hermano, cuando uno estudia sobre el Señor Jesucristo. Ese Señor Jesucristo, nosotros vamos a hablar
en estos días que nos queda sobre la muerte del Señor. El Señor murió. ¿Y cómo si es Dios? ¿Puede morir Dios? Y si murió, ¿cómo murió? Sabemos que bueno, los romanos lo sentenciaron. No sé hasta dónde se grabó ni nada, pero bueno. Se grabó todo. Usted sabe que es medio casero todo esto. Sí. Así que hemos hablado, lo que quería sacar de todo esto es la importancia del hecho de saber, hermanos, lo que nosotros, y de valorar lo que estamos aprendiendo, de valorar lo que estamos aprendiendo. Usted sabe que mayormente uno sabe muchas cosas, pero tiene un poquito desordenado todos los conocimientos. Entonces, acá lo que uno trata de poner en orden el conocimiento que uno tiene, ¿no? Y en cada una de las cosas. Y más esto que tiene que ver con Cristo, que es Cristología. Ahí van entrando los hermanos, así que vamos a seguir un poquito. A las 9 el hermano Adrián va a estar entrando en el hecho. Bueno, dice primera de Juan, creo que segunda de Juan, a ver si busco bien, en una Biblia, segunda de Juan, o tengo acá el celular, segunda de Juan, el capítulo, creo que un solo capítulo, ¿no? A ver, lo busco enseguida y le digo, si ustedes tienen Biblia, lo buscamos juntos. Segunda de Juan. El versículo 7, segundo de Juan, versículo 7 en adelante. Dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, a veces las palabras sencillas que uno tiene y tiene en común en el vocabulario que usa, es ofensiva para algunos, ¿vio? Entonces, en una oportunidad enseñando sobre la doctrina, me dijo un hermano, nosotros somos de la sana doctrina. Y yo le dije, ¿y qué entendés por lo que es la sana doctrina? Entonces me habló del porte de la mujer, que tiene que tener el cabello y no se tiene que cortar, y el vestido largo y no se tiene que usar debajo, sobre la rodilla, sino 4 dedos debajo de la rodilla. Y bueno, entonces ahí en la misma clase había otro hermano que lo criticó y bueno, entonces yo traté de poner un poquito de orden ahí y le marqué una línea en el pizarrón, ¿vio? Entonces en esa línea que marqué en el pizarrón, le dije, esta línea son barreras o son, ¿cómo le puedo decir? Leyes que se ponen en cada congregación y uno que tiene que respetar y está sujeto a la obediencia al pastor. El Señor le dijo a los que escuchaban y a los discípulos de los fariseos, ustedes todo lo que ellos digan que hagan, háganlo. Entonces, a pesar de que eran hipócritas, no los desligó de la obediencia a ellos. Entonces, las prácticas en la iglesia son para obedecerlas. Mientras yo esté en un lugar, yo tengo que sujetarme, porque no se me va a juzgar por mi conocimiento, sino por mi obediencia. Hay otros que no tienen ningún problema en cuanto a las prácticas, ¿vio?
¿Cuál es el peligro? El peligro es cuando nosotros usamos la Biblia, la palabra del Señor, para enseñar que una práctica o una costumbre tiene que ver con la salvación. Entonces ahí es falta de conocimiento y hay ignorancia. Entonces nosotros tenemos que saber que está la doctrina, la sana doctrina y el adorno de la doctrina. La doctrina tiene que ver todo lo que tiene que ver con la persona y obra de Cristo. Por eso dice acá el que hemos leído aquí, si alguno, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Entonces la doctrina de Cristo tiene que ver con la persona y obra del Señor. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles proclamaron que el Cristo es Jesús terrenal, el enviado del cielo, Dios mismo, hecho carne, Emmanuel, donde todas las profecías se cumplen en la persona del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo que vino, que nació de una virgen, verdadero hombre, verdadero Dios, que tenía dos naturalezas, una divina, una humana, pero no son dos personalidades, sino una persona, la persona del Hijo. Entendemos que en la deidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No obstante, no hay tres dioses, hay un solo Dios, y no hay tres señores, sino hay un solo Señor. Pero bien, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Y también hay un solo Señor, pero Jesucristo es Señor, el Espíritu Santo es Señor y el Padre es Señor. Si bien cada uno es Señor, pero no hay tres señores, sino hay un solo Señor. Y los tres son llamados Dios, pero hay un solo Dios, no hay tres dioses. Así que un solo Dios, pero hay tres personas. Entonces, el que descendió del cielo es el Hijo, es la segunda persona de la deidad. Él se encarnó, Él es el engendrado del Padre, Él nació de una virgen, así como Él convive con el Padre, ¿no? Así como Él convive, porque el Hijo es el engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. De esa manera entró al mundo y fue engendrado por Dios por medio del Espíritu Santo. Nació de una virgen. Nació el santo ser que ya existía, solamente que entró en existencia física, ¿no? El que tenía la vida, nació de una virgen como ser humano. Nosotros tenemos y hablamos de esas dos naturalezas que se manifiestan en lo que hemos hablado anteriormente. Como ser humano tenía frío. Por eso los apóstoles daban testimonio y no decían porque sí nomás, sino en contestación a los gnósticos que decían que era solamente una apariencia, ¿no? No era realmente humano. Y si era humano, antes de morir en la cruz, el Cristo salió de él y el que murió fue solamente el Jesús humano. El que murió allí fue Cristo, el Señor. Murió en la cruz del Calvario. Entonces, en los gnosticismo que tenían como el cuerpo malo, que era la cárcel del alma, entonces todo eso entró dentro de la iglesia. Los apóstoles Juan defiende la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo tiene que ver con lo que Él es. Por ejemplo, viene un testigo de Jehová en nuestra casa y ellos dicen, sí, nosotros también leemos la Biblia y enseñamos la Biblia. Y nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, no hay ninguna duda. Pero Él es el primogénito,
¿Y qué entienden ellos por el primogénito? Que fue el primer ser creado. Y Dios, por medio de ese ser creado, que era Cristo, creó todas las cosas. Entonces es una media verdad, porque Cristo es increado. Él no fue creado. Él es eterno. Él es Dios. Él siempre tuvo el principado. Entonces, cuando nosotros entendemos por doctrina y que no tenemos que recibir a una persona que nos trae esta doctrina, tiene que ver con toda la obra y la persona de Cristo. La obra es lo que Él realizó en la cruz del Calvario por nosotros. Él murió en la cruz, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Su muerte fue vicaria, expiatoria, representativa, reconciliadora, redentora, propiciadora. Todas esas cosas es el Señor en la obra que Él hizo en favor del hombre. Él murió por todos los hombres. Por supuesto que lo reciben solamente aquellos que creen en Él, pero hay abundante sangre para todos. Entonces la sangre de Cristo, dice el libro de Hebreos, habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel clama venganza. Usted va a encontrar que en el Apocalipsis capítulo 6 los mártires dicen: ¿hasta cuándo, Señor Santo, no juzgas ni vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que esperen un poquito más hasta que se completara el número de los consiervos que habían de ser muertos como ellos. Así que la sangre de los mártires reclaman justicia, así la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba, el Señor le dijo a Caín: ¿y tu hermano Abel? Y él dijo: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero la sangre de Cristo es distinta. La sangre de Cristo no clama venganza, es propiciatoria. Se derramó en amor, en abundancia, para que la justicia de Dios realizara en la persona de Cristo, el único que puede salvar y puede ser nuestro sustituto. Entonces todo eso tiene que ver, lo que estamos viendo, con la doctrina. Esta es, diríamos, la doctrina que salva. Mi fe en ese Señor me salva. Es lo que Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y dice que él y toda su casa creyeron. Así que el apóstol Pablo, cuando le predicó de Cristo. Cuando nosotros estudiamos los mensajes de los apóstoles, es importante lo que el énfasis en la doctrina que tiene. Cuando el apóstol Pablo predica en el Areópago, en Atenas, él dijo: pasando por estos lugares yo vi todos estos altares y vi un altar al Dios no conocido. A ese yo les vengo a anunciar, que hizo los cielos y la tierra, que no es de yeso ni es de madera, porque no podemos creer que la deidad sea de esa manera. Ahora Dios pasando, sí. Hay algunos hermanos que en el grupo de WhatsApp dicen que están esperando que lo acepten para ¿Listo? poder entrar. Bueno, gracias. Ahí lo he aceptado. Estaba empecinado, vio, en mi tema. Entonces el apóstol Pablo allí está predicando y predica. Dice: ahora, pasando el tiempo de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y con juicio por aquel varón a quien Dios levantó de los muertos. Y dice que cuando escucharon ellos de la resurrección, dijeron: otro día te vamos a oír. Y a veces nosotros nos predisponemos a preparar un mensaje que le guste a la gente. Y somos muy propensos porque tenemos una necesidad de aceptación.
en la cual ustedes tienen que vencer esa necesidad común, natural, de aceptación. Todos los tenemos. Entonces, tratamos de tener un mensaje que sea simpático, agradable. Pero nos olvidamos también de que me manda un mensaje el pastor Adrián. Tenemos que saber que lo que nosotros tenemos que predicar es esto, porque esto es lo que salva. Si bien después tenemos que enseñar, ¿no?, a los salvados, pero esto es lo que nosotros tenemos como mandato del Señor. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Eso es lo principal y primordial. Un minuto. A ver qué me dices. Hola Luis, ¿cómo estás? Vos sabés que no me puedo conectar, Luis. Voy a llamar a mi hija un cachito. Continuamos, hermano. El link que yo le pasé al hermano Adrián era el anterior y entonces por eso no puede entrar. Quiero concluir en esta parte para también ahora darle a hermano Adrián que él continúe. Resulta que... ¿sabes que no estoy grabando, no? Sí. Sí. Lo otro es la doctrina, lo otro es la sana doctrina. Nosotros tenemos la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver con la vida del creyente, ¿vio? Con la vida del creyente. Si hay una obra, se demuestra en la conducta del creyente, en la forma como se conduce. Antes era esto, pero ahora es aquello. Si tiene la doctrina, pero no hay un cambio, entonces hay una doctrina que está enferma. Y todo eso trae una consecuencia. El Señor dijo algo importante: por sus frutos le conoceréis, ¿no? Entonces se conoce al árbol por el fruto. Ahora, los frutos manifiestan que realmente es un árbol. Yo conozco el árbol del limón, o sea, reconozco que es el árbol de limón porque da limones, pero no porque da limones es limonero, sino porque es limonero da limones, ¿no? Es una forma. Entonces, nosotros reconocemos a la persona que realmente tiene una doctrina y creyó en el Señor cuando vemos que hay una vida sana, ha cambiado, hay una conversión. Eso tiene que ver con la sana doctrina. Adrián, Dios te bendiga. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué lindo verte, qué lindo verlos también a los hermanos. ¿Viste? Después de tanto tiempo. La verdad que vos me diste un grupo de hermanos re sabios. No, esto sabés lo que son. Bueno, no todos. ¿No? Estoy viendo algunos que... ¿No? Bueno, yo después te voy a decir cuáles sí, cuáles no. Ah, la flauta. Pero vos me mandaste un apóstol acá. No, pero aparte, ¿dónde está el apóstol? Estoy medio intimidado. No, pero aparte, un rato es apóstol, después mientras vos estás dando la clase, ahí está el apóstol, mirá. Mientras estás dando la clase te convierte en profeta. ¿En Y serio? de golpe se te convierte en un levita. No, sí, un transforme. Bueno, ya he hablado bastante con los hermanos y quería dejarte a vos ya que estás acá. Bien, bueno. Yo te saco 3 minutos nada más de la clase. Hermanos, el Señor les bendice. Perdone que me metí en la clase así como quien se mete en un salón, dice algo y se va. Tienen una materia que vaya que es importante, porque es fundamento. Habla sobre nosotros, habla sobre el pecado, habla sobre lo que es Cristo.
lo que ha hecho, bueno, ustedes ya están desarrollando todo esto. Esto nos lleva a tener que dar más clases para poder explayarse más y poder ser más específico a la hora de enseñar y todo. Entendemos que esta modalidad ha cambiado un poquitito también hasta la manera de dar clase. No hablo por Luis, hablo por mí. Yo hasta ahora estoy aprendiendo a dar clase por Zoom. A mí me desacomodó, y ahora más o menos uno le va encontrando la vuelta, pero se hace difícil, sobre todo uno que tiene un formato escolástico, donde necesita un pizarrón, donde necesita ver las caras de los hermanos y todo eso. En una materia como esta, que es importante, es fundamental, es pilar, como lo es Teología 1, como lo es Teología 3, el libro de Romano, son cartas que necesitan su explicación y su tiempo de elaboración también. Por eso nos hemos visto obligados a sumar un mes más de clase. No sé si le dijiste algo, Luis, sobre esto. No hice comentario. Creo que no. Bueno, no sé si yo le había dicho algo cuando estuvimos juntos. Hemos tenido que sumar un mes más de clase. Así que, primeramente, nosotros hablamos con Luis, porque él va a dar la clase de Teología 2, él tiene también su familia, su trabajo, la iglesia, así que él con toda disponibilidad nos dijo que sí, que no había problema, y vamos a tener que hacer un esfuercito más para poder dar 3 semanas más en el mes de diciembre de clase. Es decir, que nos va a agarrar ahí nomás casi con la copa en la mano, y el pan dulce en el ¿cómo es? En el aparador. Pero que lo tomen después. No, eso para después. No, si estos frescos son así, imagínate con una copita encima. ¿Estás tomando Profesor, agua? pregunto, ¿Estás tomando agua? ¿sería hasta el lunes 14 de diciembre o hasta el lunes 21? Ahí hasta está. el lunes 21. Ok, gracias. Hasta el lunes 21. Adrián, te ocupo un cachito el tiempito. Te ocupo. Sí. Lo que vamos nosotros a empezar ahora de la semana que viene son temas que cierran y tienen que ver con la muerte del Señor y la resurrección y la ascensión. Son los temas más importantes, todos son importantes, ¿no? Pero si no, uno tiene que correr y no queda la materia bien explicada. Entonces ese es uno de los propósitos también para que uno pueda explayarse tranquilamente en la profundidad que tiene este tema. Eso es lo que quería agregar. Bien. Con respecto, porque al sumarse un mes más, lo que nosotros le tenemos que sumar también a ustedes es un mes más. Pero hablamos con la gente en Buenos Aires y para no tener que pagar un mes más, porque yo lo hablé esto con la gente allá, se va a rebajar el mes de diciembre, digamos, en 100 pesos para que ustedes solamente tengan que pagar. Si ustedes pagaron, por ejemplo, ¿alguno pagó el trimestre completo? Yo. Bueno, a ver, levánteme la mano. Sofía y Belén, dale saludo a tus papis, Sofía. Y Belén, dale saludo a tus papis. Bueno, les mandamos. Bueno, hay unos cuantos. Ustedes que pagaron el trimestre completo, lo que tienen que hacer, préstenme atención, y cualquier cosa Luis después se lo va a aclarar, lo que tienen que hacer es dividir lo que pagaron por el trimestre en 3.
¿Entienden? ¿Cuánto pagaron el trimestre? Ahora no me acuerdo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuánto era? 1080 era por ahí. Yo No, me- 1300 y pico era. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1300 y pico, no me acuerdo, lo tengo en el celular y justo estoy. Bueno. Dividen eso por 3 y esa sería la cuota. ¿Entienden? Los matrimonios pagarían también, pagarían lo que abonaron, creo que eran 400 pesos. Y los otros que están pagando, que pagaron la cuota 580, solamente deberían pagar 480. ¿Está entendido? Los que pagaron el trimestre completo lo dividen en 3, ahí les sale el mes y eso es lo que pagan. Los que vienen pagando por mes, en vez de pagar 580, el mes de diciembre van a pagar 480. Y los matrimonios pagan como estaban pagando. Es un mes más. Yo entiendo, hermanos, que es un esfuerzo en un tiempo como este, pero es una inversión, ¿no? Que también se hace. Flor de inversión, hermano. Sí. Ah, otra cosa, Luis, ya que está. Sí, Como se va a pagar menos, pero un se cachito. va a pagar 100 pesos menos, para que no, porque imagínense que en el seminario no entra solamente el recibo de ustedes, entra el recibo de un montón de lados. Para que no le quede como que quedaron debiendo 100 pesos, yo ya arreglé con Buenos Aires, no sé si me entienden, porque si pagamos 480 y la cuota de 580 queda como 100 pesos menos. Para que ellos en Buenos Aires sepan que la cuota de diciembre para ustedes es 480, lo vamos a diferenciar donde dice, creo que dice, a ver, espere. Concepto, donde dice concepto, Luis, ahí en vez de poner contribución, porque si pones contribución no van a saber de qué mes es, en vez de poner contribución, ahí tenés que poner diciembre. Diciembre. Ajá. Diciembre. Ajá. Entonces el hermano de Buenos Aires, cuando ve el recibo que dice diciembre, sabe que eso ya está arreglado. Bueno. Bueno. Ustedes díganle al pastor Luis, hermano, esto que depositamos es de diciembre, así él sabe cómo hacer el recibo. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, las tareas, ¿hasta cuándo hay tiempo de entregar? No, eso arréglelo con Luis. El otro nada que ver. Y bueno, se extiende, tiene un poquito más de tiempo. Mirá, vos no dan puntadas sin hilo, Luis. Ya pensaron ellos que tenían más tiempo para entregar la tarea. No, porque, o sea, se va a ir usando el material que tenemos en el cuadernillo, no es que se va a agregar, No, es solamente para desarrollarlo mejor. Sí, sí. Exactamente, es para tener más tiempo para desarrollarlo. Sí, Consulta, profe. sí. Porque en la cartilla yo llegué hasta la página 60 y hasta ahí está la última pregunta, después ya en adelante no, ya no sé, como que se acabaron las preguntas o cuestionarios. Sí, sí. Sí, sí. La página 60. Sí, ahí sería la última pregunta. Ajá. Sí, después yo miro porque yo tengo un material viejo, entonces después lo miro. Después lo miro y se lo mando por WhatsApp. Ah, las preguntas a contestar del resto de la cartilla. Claro, claro. Hay como 30. Como yo tengo una cartilla antigua, entonces tiene distinta numeración en las páginas. Entonces después me fijo y le contesto.
Sí, porque hay como 30 páginas que tiene temas de la muerte, el ministerio de Cristo, pero no hay preguntas sobre eso. Sí, sí. Sí, no, si no hay preguntas, no hay ningún problema. No hace falta que conteste. Perfecto. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo abro la puerta, me voy de salón y lo dejo a Luis con su gente. Yo creo que está informado. Listo. Te digo que Le repito. con el informe quedaron re contentos los hermanos, ¿eh? ¿No es Eh, cierto, hermano? ¿No es cierto, hermano? Digan que sí. Un aplauso. Menos mal que no se puede ir de vacaciones. Yo que ustedes se querían ir de vacaciones, bueno, ¿qué va a hacer? No, igual yo no me iba, así que me quedo contento. Le vamos a Bueno. decir a Adrián que traiga el pan dulce. Bueno, y podemos Bueno, celebrar. listo, entonces, hermanos. Recuerden, eso sí, cuando hacen el depósito, de decirle al pastor Luis que es diciembre, entonces él identifica para que ustedes no tengan problemas después. Bueno, listo, Luis. Bueno, Hermanos, el Señor les bendiga y gracias por todo. bueno, Gracias, profesor. Gracias, Adrián. Saludos a Bueno, todos. que Dios le bendiga. Dios te Chao, bendiga. chao. Bueno, termino la idea. No sé si van captando la idea de lo que yo le hablé. Vamos a tratar de reanudar. Me quedan acá 5 minutos y después actualizo un poquito y ya terminamos enseguida. Así que tenemos acá, a ver. Ajá. Voy a buscar una palabra que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Ahí está. Bueno, voy a tratar de redondear, es muy difícil después de hablar de números y de tiempo, ¿vio? Todas esas cosas materiales que nos afecta tanto cuando tenemos que pagar, pero cuando nos pagan es tan lindo. Que viene de 10, ¿no? Así que, hermanos, la tarea es la que nosotros estamos pidiendo, no más de eso, no pretendo más. Sí que estudien, a medida que van contestando, ya van estudiando. Prueba no voy a tomar, así que lo que quiero es que me terminen el material. Eso yo califico con el material, ¿no? Entonces usted me manda las tareas, cuando más pronto me las manda, mejor. Entonces las califico así. Yo veo el material que usted contestó todas las preguntas y entonces no hay ningún problema. Hemos hablado sobre la doctrina del Señor. Dice Meli Bono que no me deja entrar, pero me parece que no es problema mío. A ver, porque dice se está uniendo. ¿Alguno puede ayudarle? No sé. Y no puede ingresar. Igual esto está siendo grabado, entonces vamos a mandar. Miren, hermanos, volvemos nuevamente. Trato de hacer un cierre. Quiero que vayamos un poquito. Hemos hablado de la doctrina y hemos tocado Segunda de Juan. Segunda de Juan, tiene un solo capítulo, en el cual dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué es lo que está refutando ahí Juan? Bueno, lo que está refutando se encuentra en el versículo 7. En el versículo 7 de Segunda de Juan está lo que él está refutando. Entonces está refutando la negación de la persona, o sea, física del Señor. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bueno, en ese tiempo yo le dije que estaban los gnósticos, que negaban la realidad física del Señor. Solamente era una apariencia.
Esa es la doctrina del doqueísmo, era apariencia. Bueno, hoy no tenemos nosotros problemas con esta doctrina, pero tenemos problemas con otras doctrinas. Por ejemplo, estaba en una clase dando el ministerial y los hermanos tenían que hacer un trabajo sobre ética. Ellos tenían que buscar en el Antiguo Testamento un caso sobre falta de ética y un caso en el Nuevo Testamento sobre falta de ética y un caso que ellos consideren actualmente que hayan visto, escuchado, vivido sobre ética, falta de ética. El hermano tenía que dar la clase o las preguntas en forma oral y entonces él se pone de pie, le toca a él y dice, yo encontré que Elí faltó a la ética porque tenía a sus hijos en el ministerio cuando tenía que haberlo apartados porque eran pecadores. Y bueno, después va al Nuevo Testamento y dice también, encuentro que Ananías y Zafira, bueno, ellos también faltaron a la ética, mintieron al Espíritu Santo. Quisieron mostrar una faceta que no son realmente. Y también cuando va al hecho contemporáneo dice también, para mí es una falta de ética lo que hoy se está haciendo. En el Chaco dice unos hermanos tomaron un avión y ungieron la ciudad que nosotros tenemos allí. Me están indicando acá que me descuide de algo. Entonces, la última palabra tiene que ver con el adorno. En el capítulo 3 dice, asimismo vuestras mujeres estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pero ahora va a hablar del atavío. Dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Entonces va a ser una comparación en el atavío. La palabra atavío es la misma palabra adorno, es la misma palabra que viene del griego cosmeo, y muestra allí el carácter del creyente. Si nosotros podemos tener por fuera una buena presencia. ¿Alguien está preguntando? Podemos tener una buena presencia por fuera, ¿vio? Pero tenemos un carácter que nadie quiere estar con nosotros porque podemos ser salvos, podemos ser muy santos, pero ese carácter agrio. Pero acá presenta el carácter. El versículo 4 dice, el interno, el del corazón, adornarnos con un carácter interno. Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres. Bueno, acá está hablando, por supuesto, de la mujer, pero cuando yo voy a otros pasajes de la Biblia, vamos a segunda de Timoteo, el capítulo 2 de segunda de Timoteo, dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. La palabra contencioso es la palabra original, que es logomachai. Logos es palabra, machai es machete. Es agarrar el púlpito o fuera del púlpito, pero matar al hermano con palabras. Palabras que denigran, humillan. Entonces dice el siervo del Señor no debe ser contencioso, no tiene que pelear con palabras. Tiene que ser amable, tiene que ser
con todos amables. Tiene que ser sufrido, tiene que ser manso, manso. Manso, uno no nace manso, uno se hace manso. Por eso es importante que las pruebas, las dificultades que nosotros tenemos en la vida formen el carácter para saber atender y apreciar a todos por igual y no hacer la acepción de personas. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta. Cuando usted va con dureza, lo que encuentra del otro lado es una reacción contraria. Pero cuando usted con palabras buenas, un buen consejo, con calidad, con templanza, la persona del otro lado acepta, reconoce y puede encontrar el arrepentimiento. Dice, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan, ¿no? Todas estas cosas tienen Perdón, que ver. profesor. ¿Sí? ¿Sí? Hay una chica esperando para entrar. Bueno, todavía un tiempito más. Ya estamos terminando. Así que nosotros, teniendo ahí, después vamos a ir un poquito ahora, vamos a hablar, y ya terminamos, sobre el carácter de Cristo. Yo no sé qué página la tienen ustedes, sobre el carácter. Sí. Profesor, consulta, ¿cuál era la cita de Adorno? ¿Era Tito 2 y el versículo? Yo leí en Tito capítulo 2, y otros también tiene que ver con la conducta de los creyentes. Nosotros primero tenemos la doctrina. Fíjese que en todos los libros, primeramente va a presentar la doctrina y después va a presentar la manera práctica de vivir. La manera práctica de vivir es la doctrina, es la sana doctrina. Cuando usted estudia el libro de Romanos, la primera parte hasta el capítulo 9 es doctrinal. Va a enseñar sobre doctrina. Desde el capítulo 12 en adelante, va a enseñar sobre la práctica. ¿Yo? La práctica. Mayormente todos los libros del apóstol Pablo tienen la parte doctrinal y la parte práctica. La parte doctrinal tiene que ver con la obra de Cristo, la persona que salva, la necesidad de creer en esa obra y de vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Cristo. Pero después tiene que ver la vida del creyente viviendo la doctrina. Se ve, por los frutos le van a conocer, se evidencia el árbol por el fruto. Si somos creyentes tenemos que dar fruto de creyente, de cristianos. Cristo tiene que ser. Entonces yo tomé Tito 2, pero usted puede tomar el libro de Efesios, y que tiene que ver cuando habla sobre la práctica, los casados, las relaciones en el trabajo. Estos días una hermana que tiene un hogar, no un hogar, sino una casa amplia, muy linda, mucha quinta, pileta, y atiende a chicos. Entonces vinieron los políticos y le ofrecieron a ella camiones de mercadería. Y sin querer, sin darme cuenta, eso fue el domingo a la mañana, y le dije, mira hermana, tené cuidado porque ellos van a venir y te van a ofrecer un camión, pero te van a querer que vos le firmes por 2 camiones. O te van a ofrecer un dinero tal y te van a pedir que vos le firmes por más dinero. Entonces, si vos aceptás eso, ya estás incurriendo y sos cómplice de ellos. Y me dice, justo lo que hablábamos con mi esposa. Entonces, yo puedo ir a la iglesia, cantar, alabar al Señor,
Pero si yo soy partícipe de eso, no estoy en la luz, ando en la mentira. Vino uno acá, yo tengo una herrería en mi casa, y le digo que la boleta viene reabultada. Entonces traté de separar el taller de lo que es la casa. Pero igual, hermano, me vienen las dos abultadas. Y vino uno creyente, entre comillas, y me dijo, ¿cuánto pagás de luz? Y yo le dije el monto. ¡Oh! Se agarró la cabeza. Yo hago un trabajito para que el medidor corra menos y no se da cuenta nadie. Automáticamente yo sentí acá en mi interior algo que me dijo, no. Y le dije, no, yo prefiero pagar la boleta que viene y estar en comunión con el Señor. Y muchas veces no nos damos cuenta que eso es sana doctrina. Sana doctrina no es solamente lo que yo me he visto, lo que otro me ve, sino cómo yo me conduzco con verdad, con integridad. ¿Me entiende? Entonces eso te da autoridad, da poder. El Señor dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Le conocía porque esas palabras lo dijo en Nazaret. Él vivió en Nazaret y fue carpintero en Nazaret. Y si hubiera sido un carpintero de esos corruptos, ¿qué hubieran dicho de él? No, si conocemos tus agachadas. Entonces la integridad es un poder que tiene el creyente. La vida íntegra, la vida... el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, tené cuidado con las jovencitas, con mucha pureza, con las hermanas ancianas como una madre. Entonces todo eso es sana doctrina, que tiene que ver con un trabajo personal mío. Tiene que ver con cuidar. Y no solamente Dios, ahora el Señor me dio poder para hacerlo, porque yo lo puedo hacer porque el Espíritu Santo está en mí, me ayuda, me fortalece. Pero son cosas que yo tengo que decidir, porque la Biblia dice andar, andar. Nosotros tenemos que andar. Andar tiene que ver con la forma de conducirnos, cómo me manejo. ¿Vio cuando uno va con un vehículo, encuentra que se atasca en algún lugar y algunos te quieren cortar camino y te pasan por la izquierda? Bueno, así también en la vida del creyente. Queremos andar por la izquierda. Y queremos también que el Señor nos use. Y podemos ser muy intelectuales, pero cuando nos presentamos delante de Dios en todo momento. Y todo eso hace completamente al hombre y a la mujer de Dios, en forma completa. Acá nosotros tenemos el carácter de Cristo, por eso le decía, y redondeé para terminar esto, el carácter del Señor. Nosotros tenemos algunos versículos en la palabra del Señor y voy a tratar de buscárselo para que lo veamos un poquito ahora acá. El Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Acuérdese que esto nos lleva a Génesis, que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre perdió la imagen del Señor, o se desvirtuó, no completamente. Tiene algunos rasgos de la imagen de Dios, conoce la imagen de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber a qué se refiere cuando habla sobre la imagen de Dios, porque Dios no tiene físico, no tiene cuerpo. Pero el Señor le dijo a Felipe,
Cuando éste le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, Felipe, ¿hace cuánto que estoy vosotros y no me conocéis? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el Señor revela al Padre. Y cuando tiene que ver con la imagen, tiene que ver con eso que nosotros vimos de entrada al comienzo, casi al comienzo, cuando Dios crea al hombre. Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Y la semejanza tiene que ver con que el hombre es inteligente, es consciente y tiene voluntad. Pero en cuanto a la imagen, tiene que ver con esos conceptos morales, que tiene que ver con atributos de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Él es verdad, ¿no? No sé si me olvido de alguno. Entonces tiene que ver con eso la imagen de Dios. Y Colosenses, capítulo 3, versículo 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces yo tengo que mirar al Señor. Él es mi modelo. Yo tengo que saber que no es lo que yo conseguí. ¿Cuántos miembros tengo? ¿Cuántos somos en la iglesia? ¿Cuántas bienes tengo? ¿Cuánta influencia tengo? Si bien no es que eso sean menos, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto me parezco al Señor? Esa es la verdadera pregunta del creyente. Es cuánto me parezco a Cristo. Usted sabe que la palabra cristiano se empezó a decir en Antioquía. ¿Y por qué se empezó a decir cristianos? Que ahora para nosotros es común. Sino que esa gente que era del camino, que se les llamaba antes, eran tan parecidos a Cristo que se les llamó cristiano. Y ese es el verdadero carácter que yo tengo que formar. Él era absolutamente santo. Él era absolutamente verdadero. Él era absolutamente amoroso. Él era absolutamente fiel. Él era absolutamente completo, justo y absolutamente misericordioso. Entonces la doctrina no es solamente el conocimiento, sino en la parte práctica, yo me voy pareciendo a Él. Hermanos, hasta acá hemos llegado hoy. Y damos las gracias al Señor. Ya la semana que viene posiblemente vamos a tener ya el video. Y si por ahí no alcanzo, vamos a tener una clase como esta. Vamos a tratar de buscar un medio para que lo hagamos más completo sin que haya cortes. Pero voy a tratar de grabárselo y queda. Igual esto lo he grabado y se los voy a mandar. Antes de terminar, hermanos, ¿alguna pregunta? Si no hay ninguna, gloria al Señor. Me alegro. ¿Qué le parece si ya terminamos? Sí. Profe, yo se la hago por privado porque es un poco larga. Bueno. Hay una pregunta que me hicieron en una oportunidad que le voy a mandar la contestación que va a ser a través del audio, ¿no? Así que ya terminamos. Antes que se termine, porque me queda poquito tiempo, oramos al Señor. Querido Dios, te damos gracias que hemos podido estar juntamente y poder también vernos a través de este medio. Y te agradecemos, Señor. Nada de esto que sucede en el mundo nos impide poder crecer cada día más y aprender, y te damos gracias que podemos hacerlo. Y yo creo que no hay nada, Señor, que pueda impedir el avance de tu palabra. Porque tu palabra dice, será predicado el evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por eso, Señor, confiamos, aleluya, y te damos gracias porque tú provees siempre los medios para que tu palabra corra y llegue, Señor, y produzca los frutos que tienen que producir. Te agradecemos por todo y pedimos tu bendición y bendice a mis hermanos. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga.
Nos vemos. Gracias, Cualquier profesor. cosa me mandan ahí un mensaje. Chao, profe, muchas gracias por todo. ¿Listo? Chao, chao. Chao, gracias, bendiciones. Gracias, Nos vemos. profesor, por todo. Bendiciones.